El llanto de un bebé cortaba el silencio de aquella mansión como una sirena, un sonido agudo de desamparo que resonaba por los pasillos de mármol desde hacía más de 3 horas. En el piso de abajo, Esperanza Morales, la empleada de la limpieza de 24 años, pasaba el trapo por el mismo metro cuadrado de suelo por 4ª vez, con el corazón encogido. Aquel llanto incesante removía una herida reciente y profunda dentro de ella. Arriba, el pequeño Sebastián, de apenas 2 meses, estaba solo en cuna, con el rostro rojo e hinchado. La niñera de lujo, Camila, había desaparecido y el biberón junto al niño olía a leche agria. En el despacho, el padre, Rafael Mendoza, un viudo de 32 años, intentaba concentrarse en una reunión virtual, fingiendo ignorar el sonido que lo acusaba. El llanto se fue debilitando, volviéndose más peligroso hasta convertirse en un gemido casi inaudible. Eso fue lo que rompió la resistencia de Esperanza. Dejó todo y subió las escaleras corriendo, con el pecho oprimido por un mal presentimiento. Al abrir la puerta de la habitación, la escena la impactó. El bebé estaba casi sin fuerzas, con la piel febril y los ojitos semicerrados. Con una urgencia que venía del alma, lo tomó en brazos. Sebastián estaba caliente, deshidratado, e instintivamente comenzó a buscar alimento en su pecho, un movimiento desesperado de quien está al límite de la vida. En ese momento, el dolor personal de Esperanza y el sufrimiento de aquel bebé se fundieron en un único punto de agonía insoportable. Algo dentro de ella explotó. Hacía solo 6 semanas había perdido a su propio hijo recién nacido y su cuerpo aún cargaba el luto en forma de leche que no tenía a quien dar. Ver a Sebastián sufriendo, reviviendo el desamparo que atormentaba sus pesadillas, fue demasiado para soportar. Sin pensar, sin calcular las consecuencias, movida solo por un instinto maternal abrumador, se sentó en el sillón, acomodó al bebé en su regazo y le ofreció el pecho. Sebastián dejó de llorar al instante, aferrándose a aquella fuente de vida con la fuerza de un superviviente. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió. Era Rafael, quien, al ver la escena, se quedó helado, la incredulidad y la ira mezclándose en su rostro. ¿Un acto de compasión o una violación imperdonable? La vida de 3 personas está a punto de cambiar para siempre. Si esta escena te ha impactado y te ha dejado curioso, suscríbete al canal y dale like a este video para descubrir las consecuencias de este poderoso momento. La mansión de Rafael Mendoza era una casa en duelo, al igual que el corazón de Esperanza. 2 meses antes, Rafael había perdido a su esposa, Valentina, en complicaciones del parto. Una tragedia que transformó la alegría de la llegada de Sebastián en un recordatorio constante y doloroso de su ausencia. Incapaz de mirar la cuna sin sentir el peso de la pérdida, se refugió en el trabajo, externalizando el cuidado de su hijo, gobernando su dolor con la misma fría eficiencia con la que administraba sus negocios. Él no lo sabía, pero la nueva empleada de la limpieza que había contratado cargaba un luto que reflejaba el suyo. 6 semanas antes de pisar esa casa, Esperanza había enterrado a su propio hijo recién nacido, una vida breve perdida por una negligencia médica que la atormentaría para siempre. Como si la pérdida de un hijo no fuera una tormenta suficientemente devastadora, Esperanza tuvo que enfrentar un segundo naufragio. El hombre que amaba, su marido, en lugar de ser su puerto seguro, la culpó por la tragedia. Con una crueldad que desafiaba la razón, la llamó débil. Dijo que no supo cuidar del embarazo y la abandonó en medio de su dolor más profundo. De un día para otro, se vio sola, sin hijo, sin marido y sin dinero. El empleo en la mansión de Rafael no fue una elección de carrera, sino un bote salvavidas. La única tabla de salvación en un océano de desesperación que amenazaba con ahogarla.
Llegó allí para limpiar la suciedad de otros, mientras intentaba desesperadamente no desmoronarse con la suya. Desde el primer día, Esperanza sintió una conexión silenciosa con el pequeño Sebastián. En aquel bebé que también había perdido a su madre, veía un reflejo de su propia orfandad. Mientras limpiaba las estancias silenciosas, sus ojos seguían la negligencia de la niñera Camila, la forma en que el biberón quedaba olvidado, cómo el llanto del niño era ignorado. Veía el dolor en los ojos de Rafael cuando miraba a su hijo, el mismo dolor que ella sentía al mirar una cuna vacía. El llanto de Sebastián no era solo un ruido molesto para ella, era el eco de su propia pérdida, una llamada desesperada que activó lo único que le quedaba, su instinto materno, una fuerza dormida que aguardaba desesperadamente un motivo para despertar. La voz de Rafael cortó la paz de la habitación como una alarma de incendios. ¿Qué demonios está pasando aquí? Esperanza dio un respingo, con el corazón disparado, e instintivamente intentó cubrirse, mientras protegía al bebé dormido. Las palabras salieron de su boca atropelladamente, un torrente de explicaciones sobre la niñera desaparecida, la leche en mal estado, el llanto incesante. Pero Rafael no oía la lógica, veía solo la transgresión. La empleada de la limpieza, una extraña, en un acto de intimidad inimaginable con su hijo, su mente, condicionada por las barreras sociales y paralizada por su propio luto, registró la escena como una profunda violación. ¿Se ha vuelto loca?, gritó, avanzando hacia el interior de la habitación, con el rostro como una máscara de furia. Estaba a punto de continuar, de despedirla, de expulsarla, pero algo lo detuvo a mitad de camino. Fue la visión de su hijo. Sebastián no estaba llorando. Por primera vez en sus 2 meses de vida, dormía un sueño profundo y sereno en brazos de alguien, con una pequeña sonrisa de satisfacción en los labios. Durante 60 días, aquel bebé había sido un manojo de tensión y llanto, un recordatorio constante de la incapacidad de Rafael para calmarlo, y ahora allí estaba en paz. La imagen era una contradicción tan poderosa que desarmó la rabia de Rafael, dejando en su lugar una perpleja confusión. ¿Cómo?, susurró, disipándose la furia. ¿Cómo es que está tan tranquilo? Viendo el cambio en su tono, Esperanza explicó con más calma, con la voz aún temblorosa. Habló de las horas de llanto, del biberón agrio, de la desesperación del bebé por comida. Rafael, ahora mirando a su hijo en lugar de a ella, absorbía la información, pero la pregunta lógica, la que desafiaba las reglas del mundo, permanecía. «Pero usted, ¿cómo es que...?» No pudo terminar la frase. Esperanza entendió, bajó la cabeza, y la confesión que lo cambiaría todo entre ellos llegó como un soplo de dolor. «Perdí a mi hijo hace 6 semanas, señor». La frase golpeó a Rafael con la fuerza de un puñetazo. El dolor, el mismo dolor. En ese instante, ella dejó de ser la empleada de la limpieza. Se convirtió en un espejo de su propio infierno. Rafael sintió que el suelo desaparecía. Rabia, gratitud, empatía, todo se mezclaba en un torbellino emocional que lo dejó sin acción. La situación era demasiado íntima y compleja para ser resuelta con una orden o un despido. Necesitaba tiempo. «Váyase a casa, Esperanza», dijo con la voz exhausta. «Mañana hablamos». Con un cuidado infinito, transfirió al bebé dormido a los brazos del padre. Sebastián ni se inmutó. «Solo no lo deje pasar hambre de nuevo», susurró ella. Y salió, temblando, sin saber su futuro, pero sin una pizca de arrepentimiento. Rafael se quedó solo, sosteniendo por primera vez a su hijo en paz, una gratitud desconcertante luchando contra su confusión. Al día siguiente, la niñera, Camila, regresó de su emergencia, esperando encontrar la casa en caos y a un jefe desesperado, lo que solo reforzaría su importancia. En cambio, encontró una paz desconcertante. Vio a Sebastián sonriendo en el regazo de su padre, una escena que la llenó no de alivio,
sino de una fría envidia. Su trabajo era fácil y bien pagado, precisamente porque el bebé era difícil y el padre ausente. La felicidad de ellos era una amenaza directa a su cómodo estilo de vida. Movida por una curiosidad venenosa, fue a la cocina a sondear a la gobernanta doña Carmen, una mujer de buen corazón que le contó con admiración el acto de compasión de Esperanza. Pero Camila no escuchó una historia de heroísmo. En su mente calculadora, la historia de Esperanza fue reescrita. No vio a una madre en duelo salvando a un bebé hambriento. Vio a una competidora, una mujer inestable que tras perder a su propio hijo desarrolló una obsesión peligrosa por el de su jefe. El acto de amamantar, que para la gobernanta fue un milagro de generosidad, para Camila fue la prueba de una transgresión, una violación de límites que podía usar a su favor. Vio la oportunidad perfecta para deshacerse de Esperanza, eliminando a la única persona que parecía tener el poder de calmar al bebé y, en 1950, consecuencia, disminuir la dependencia de Rafael de sus propios servicios. La semilla de la maldad estaba plantada, regada por la envidia. Con una voz cargada de falsa preocupación, Camila hizo una llamada telefónica a Patricia Montalvo, la mayor socialité y chismosa de la urbanización. «Querida, necesito contarte algo horrible que está pasando en casa de Rafael», susurró al teléfono. Y entonces vertió su veneno, contando una versión distorsionada de la historia, pintando a Esperanza como una mujer desequilibrada y oportunista. «Está obsesionada con el bebé, Patricia. Ayer la sorprendí amamantándolo. Estoy segura de que está tratando de seducir a Rafael, de aprovecharse de su vulnerabilidad para ocupar el lugar de la difunta Valentina». El chisme, jugoso y escandaloso, encontró un terreno fértil. El engranaje del juicio social comenzó a girar, y una tormenta de prejuicios se estaba formando, a punto de desatarse sobre la inocente Esperanza. El veneno del chisme se propagó con la velocidad de una plaga. El teléfono en la mansión de Rafael no paraba de sonar y cada llamada era un nuevo golpe a su ya frágil confianza. Eran las amigas de su difunta esposa, las vecinas del condominio, incluso su suegra, todos recitando el mismo guión envenenado por Camila. Hablaban de proteger la memoria de Valentina, de velar por el bienestar de Sebastián, de cómo una mujer en duelo como Esperanza era inestable y oportunista. Las palabras eran un ataque coordinado, diseñado para explotar la culpa de Rafael, para hacerlo cuestionar lo único bueno que había sucedido en su casa en los últimos meses, transformando un acto de amor en una sórdida conspiración. Rafael se vio atrapado en un campo de batalla entre dos realidades opuestas. Por un lado, la evidencia de sus propios ojos. Su hijo, antes apático y lloroso, ahora sonreía, balbuceaba y seguía a Esperanza con una mirada de pura adoración. Sebastián estaba, innegablemente, más feliz y saludable que nunca. Por otro lado, estaba el juicio ensordecedor de su círculo social. Un coro de voces que lo acusaba de ser ingenuo, débil y de faltarle el respeto a la memoria de su esposa. La herida de la muerte de Valentina, que él creía causada por negligencia, aún estaba abierta. Y el miedo de cometer otro error, de fallar en proteger a su familia nuevamente, lo paralizaba. Fue la niñera, Camila, quien dio el golpe de gracia. Con una actuación de lealtad y preocupación, se acercó a Rafael. «Señor, Esperanza pidió quedarse hasta más tarde hoy. Dijo que Sebastián la necesita para dormir bien». Hizo una pausa, plantando la duda. «Me pareció un poco extraño. Ella no es su madre, ¿verdad? Pero a veces actúa como si lo fuera». La insinuación era sutil, pero letal. Enmarcó el amor de Esperanza no como un regalo, sino como una apropiación, una obsesión. Para Rafael, ya asediado por la presión externa,
Esa observación desde dentro de la casa fue la confirmación que necesitaba para validar sus peores miedos. Noche aquella, Rafael no durmió. Repasó la escena en su mente. Esperanza, una extraña, amamantando a su hijo. Y oyó las voces. Obsesión, oportunista, por el bien de Sebastián. La imagen de su hijo sonriendo comenzó a ser eclipsada por el miedo al escándalo, por el pavor de ser engañado de nuevo. La presión del mundo se volvió más fuerte que la verdad que veía en su propia casa. Y entonces tomó su decisión. Para proteger la memoria de su esposa, para silenciar las voces, para hacer lo que el mundo esperaba de él, haría lo impensable. Silenciaría a la única persona que había devuelto la alegría a la vida de su hijo. La presión del mundo está a punto de destruir un vínculo puro. ¿Cometerá él realmente este terrible error? Si alguna vez te has sentido juzgado por personas que no entendían tu realidad, comenta tu historia y suscríbete al canal, porque el viaje de esperanza está lejos de terminar. A la mañana siguiente, después de una noche en vela, Ricardo bajó las escaleras con la amarga decisión pesando en su alma, y el destino, en su cruel ironía, lo recibió con la escena más feliz que jamás había visto en su casa. Esperanza estaba en la alfombra de la sala, jugando con Tiago, y el bebé reía a carcajadas, un sonido puro y fuerte, una melodía de alegría que llenó la mansión. Por un instante, la resolución de Ricardo vaciló. La verdad estaba allí, frente a él, riendo y burbujeando, contradiciendo todas las mentiras que había oído. Pero entonces sonó el teléfono. Era otra voz, venenosa, otra socialité preocupada. La presión del mundo exterior invadió su casa de nuevo, y él, confundiendo debilidad con responsabilidad, endureció el corazón y eligió obedecer al miedo. La fría formalidad de su despacho era una barrera entre ellos. Esperanza entró con la sonrisa aún en el rostro y se encontró con un jefe que no reconocía. Ricardo no la miró a los ojos. Repitió los chismes como si fueran un veredicto, las sucias palabras sonando aún más terribles en su boca. La gente cree que te estás aprovechando de mi dolor, dijo. Creen que por haber perdido a tu hijo, ahora quieres robarte el mío. La acusación fue una brutalidad, una profanación de su dolor más sagrado, usando su luto como un arma para acusarla. El rostro de Esperanza perdió todo el color, el shock y el dolor, dejándola sin aliento, incapaz de defenderse de una maldad tan surrealista. Lo amamantaste, Esperanza, sin mi permiso, continuó, con la voz distante, como si leyera un informe. Tu afecto se ha vuelto inapropiado y está causando problemas. Y entonces pronunció la sentencia, las dos palabras que destruirían el pequeño mundo de paz que ella había encontrado. Estás despedida. El silencio que siguió fue llenado solo por los latidos descontrolados del corazón de Esperanza. Para sellar su crueldad, añadió, y no esperes una carta de recomendación. No solo la estaba despidiendo, la estaba condenando, asegurándose de que las puertas se le cerraran, castigando su acto de amor con el exilio profesional y social. Ella había salvado a su hijo y el pago era la aniquilación. Con sus últimas fuerzas hizo una única petición, con la voz en un susurro. Por favor, déjeme darle un último beso a Sebastián. No, respondió Ricardo dándole la espalda, incapaz de enfrentar el dolor que estaba causando. Es mejor que te vayas ahora. Y ella se fue. Mientras Esperanza salía de la mansión, el cielo se desplomó en una tormenta súbita y violenta, como si la naturaleza llorara por la injusticia. Desde la ventana de su despacho, Ricardo la observó, una figura solitaria y encogida, siendo engullida por la lluvia, llevando solo una bolsa de plástico. Y en el momento en que desapareció, un nuevo sonido subió del piso de arriba, el llanto inconsolable de su hijo. El silencio se había roto y el dolor estaba de vuelta.
El exilio de Esperanza comenzó con la lluvia y continuó bajo el sol cruel de la indiferencia. En los días que siguieron a su despido, buscó trabajo con la energía que le quedaba, pero en cada puerta la misma pregunta fatal. ¿Tiene recomendación de su último jefe? El silencio de Rafael al teléfono era una sentencia de culpabilidad, una mancha que la hacía incontratable. El poco dinero que tenía se acabó, y pronto fue desalojada de la pequeña habitación donde vivía. Con sus pertenencias en una sola bolsa de plástico, se encontró por primera vez sin un techo sobre su cabeza. La mujer que había llevado vida y calor a una mansión ahora estaba completamente desamparada, una anónima en la multitud, enfrentándose a la jungla de asfalto sin ninguna arma. Mientras tanto, la mansión se había transformado en un infierno de sonido y dolor. Sin esperanza, Sebastián retrocedió a un estado de desesperación continua. Su llanto, ahora más agudo e inconsolable, resonaba día y noche, un lamento que ni el lujo ni los mejores profesionales podían silenciar. Rafael, en pánico, contrató a las niñeras más caras y experimentadas de la ciudad, una tras otra, pero todas fracasaron. El bebé las rechazaba, rehusaba el biberón, su pequeño cuerpo retorciéndose en una agonía que nadie comprendía. «Este niño está sufriendo un trauma profundo», dijo la última de ellas antes de rendirse. Rafael observaba impotente a su hijo consumirse, la sonrisa que apenas tuvo tiempo de conocer ahora, una memoria lejana y dolorosa. La vida en las calles le enseñó a Esperanza lecciones que nunca quiso aprender. Las noches eran un terror de frío y miedo, durmiendo en bancos de parques, usando periódicos como manta. Conoció la bondad inesperada de otras personas sin hogar que le enseñaron los códigos de supervivencia de la ciudad invisible, pero el costo físico era inmenso. Adelgazó, su ropa se rasgó y el agotamiento se convirtió en su compañero constante. El dolor más profundo, sin embargo, era la traición de su propio cuerpo, que aún producía leche, un recordatorio cruel del hijo que perdió y del bebé que fue forzada a abandonar. El nombre de Sebastián era un susurro en sus noches solitarias, un amor que la abrigaba y la torturaba. La crisis en la mansión alcanzó su punto álgido. Sebastián, perdiendo peso peligrosamente, fue hospitalizado. El veredicto del pediatra fue un golpe final a la conciencia de Rafael. «Físicamente no tiene nada malo», dijo el médico. «El problema es emocional. Se está consumiendo de tristeza, Rafael. Los bebés pueden morir de esto». Y entonces llegó la pregunta que ya no podía evitar. Hubo la pérdida reciente de Mosel, una figura de apego primaria, alguien que era el centro de su mundo. Ante la pregunta, Rafael ya no pudo esconderse detrás de su orgullo o de su miedo. La verdad salió, un susurro de culpa. «Yo despedí a su cuidadora». La mirada del médico fue el espejo que finalmente le mostró a Rafael el tamaño de su error. Al volver a la mansión silenciosa, ahora sin ni siquiera el llanto de su hijo, Rafael se derrumbó. La ausencia de Sebastián era más aterradora que su dolor. Caminó por la habitación del bebé y encontró un pequeño juguete que Esperanza había dejado atrás. Al cogerlo, la presa de su negación se rompió. Entendió, con una claridad devastadora, la monstruosidad de su acto. No solo había despedido a una empleada, había arrancado de su hijo la única fuente de amor y seguridad que el niño conocía. Había sacrificado la felicidad de Sebastián en el altar de la opinión ajena, y el precio de ese error podría ser la vida de su propio hijo. La transformación de Rafael comenzó allí, en el fondo del pozo de su arrepentimiento. Movido por una culpa que lo consumía, Rafael inició una búsqueda desesperada de esperanza. El hombre que antes vivía en una torre de marfil ahora recorría los rincones más olvidados de la ciudad. Refugios, iglesias que repartían sopa, callejones oscuros.
Mostraba la foto de ella tomada de las cámaras de seguridad a rostros anónimos que antes nunca habría notado. Cada día de búsqueda era una lección de humildad. Él, que había juzgado a Esperanza con tanta facilidad, ahora veía de cerca la dura realidad de la invisibilidad. La búsqueda de ella se convirtió, para él, en un viaje en busca de su propia humanidad perdida, un acto de penitencia en las calles que, durante tanto tiempo, eligió ignorar. Después de 10 días de búsquedas infructuosas, cuando la esperanza ya se desvanecía, una llamada lo llevó a un viaducto en el centro de la ciudad. Allí, en un campamento improvisado, la encontró. Esperanza estaba irreconocible, delgada, frágil y ardiendo en fiebre. Con un cuidado infinito, la tomó en brazos y la llevó al mismo hospital donde su hijo se consumía. 3 días después, cuando la infección de ella estaba bajo control, la llevó, en una silla de ruedas, a la habitación de Sebastián. En el momento en que ella susurró, «Hola, mi amor», el bebé, que había estado apático durante semanas, abrió los ojos, reconoció su voz y por primera vez desde que se fue, sonrió. El reencuentro fue un milagro silencioso, con Sebastián recuperándose. Visiblemente, con cada hora que pasaba a su lado, Rafael hizo su súplica. «Esperanza, por favor, vuelve a casa, no como mi empleada, vuelve como la madre de Sebastián, vuelve para ser nuestra familia». Ella lo miró, con el dolor de la traición aún presente en sus ojos. «Volveré», dijo, «pero por Sebastián. Y tú, Rafael, tendrás que reconquistar mi confianza cada día, desde cero». No era un final de cuento de hadas, con un perdón instantáneo. Era el comienzo de una reconstrucción lenta y difícil. Un nuevo contrato basado no en un salario, sino en la promesa de una segunda oportunidad. Y para Rafael, esa era la única penitencia que importaba. Los meses que siguieron transformaron la mansión. El silencio fue reemplazado por las risas de un bebé sano y por la interacción cuidadosa de 2 adultos aprendiendo a confiar de nuevo. Rafael aprendió a ser padre y Esperanza, poco a poco, aprendió a perdonar. Juntos se convirtieron en la familia que Sebastián necesitaba, una familia improbable, nacida del dolor y del error. Pues aprendieron que un hogar no se construye sobre la ausencia de fallos, sino sobre el coraje de repararlos, y que el amor más fuerte, a veces, no es el que nace de la perfección, sino el que renace obstinadamente de las cenizas del sufrimiento. Una historia sobre el perdón, las segundas oportunidades y el poder curativo del amor. Si el viaje de Rafael, Esperanza y Sebastián ha tocado tu corazón, suscríbete, dale like y comenta desde dónde nos estás viendo. Celebremos a las familias que, incluso en las mayores dificultades, encuentran un camino de vuelta.